Hola gente, bueno, en este video vamos a ver usuarios y grupos. Es el tercer video de la línea de permisos que hice hasta ahora de Linux. El primero apunta a el usuario común y el usuario root, comprender las rutas de los usuarios y de los grupos, ver cuáles son los grupos de un usuario, después entender en el segundo video de los permisos cómo funcionan, ¿no? Cómo son el usuario, el grupo y los otros respecto de la propiedad de un recurso en el file system. Y bueno, y este último vamos a crear usuarios, grupos, meterlos, sacarlos, borrarlos, y jugar un poco con eso. Así que bueno, vamos con los usuarios y con los grupos. Para empezar, vamos a limpiar la pantalla. Para empezar, vamos a ver los usuarios que hay. En la carpeta etc passwd, acá aparecen todos los usuarios que tengo en el sistema. Vamos a limpiar. Y con groups, veo los grupos. Vamos a limpiar. Para hacer la corta, user, apretando la tecla tab. Vamos a anotar la pantalla por duda. Escribir user en la consola, user, que es lo que yo escribí acá, y después apreté la tecla tab, que a veces tiene una flechita para un lado y una para el otro, que está al lado de la Q. Le aprietan tab dos veces, le dice todos los comandos que empieza con user, y ahí tienen user add, user del, user mod, para agregar un usuario del sistema, para borrar un usuario del sistema y para modificar cosas de los usuarios. Por ejemplo, ponerlo y sacarlo de un grupo, cambiarle su grupo principal, más cosas. Con man user mod pueden leer todo lo que se puede hacer para un usuario. Entonces era user tab. Hay otros comandos para manejar usuarios. Estos, como para empezar, estamos group tab, y tenemos group add, obvio, group del y group mod. Users y groups dicen los usuarios y los grupos del sistema en este momento. Así que es add, del y mod, de user y de group. Eso sería lo cortito. De los archivos que tenemos, passwd, donde figuran los usuarios, ahí aparecerían los usuarios cuando uno los crea en el sistema. Por otro lado, dentro de la carpeta home, que está en barra, están las carpetas personales de los usuarios. Según qué comando uno utilice para crear un usuario, por defecto se va a crear su carpeta personal acá o no, y va a haber que crearla a mano. Lo mismo para borrar, según como uno borre, puede que se borre la carpeta personal o haya que borrarla a mano. En tal caso va a haber que ser root. Todos estos comandos que vimos antes hay que anteponer sudo o ser el usuario root para poderlos correr, para poder crear, borrar, modificar usuarios o grupos en el sistema. Vamos a empezar por un user add. User add usuario 1. Bien, me dice permission denied, no se puede bloquear etc password, inténtalo nuevamente. Esto no se puede porque yo soy un usuario común. Entonces, tanto para los add, los del y los mod de user y de group hay que ser administrador. Puedo anteponerle un sudo acá adelante o transformarme en root. Si voy a estar trabajando todo el tiempo con este tipo de comandos, voy a precisar ser root para todos y voy a tener que estar anteponiendo el sudo en todas las oportunidades. Solo por eso me voy a transformar directamente en root. No es algo que uno debería usar si no es estrictamente necesario. En el caso de usuarios y grupos, como todo es sudo, directamente es más conveniente transformarse en root. Entonces íbamos a hacer un user add usuario 1. Usuario 1. Ahí va. Listo. No me dijo nada. No me dijo ni que lo creó ni que no lo creó. Si lo creo o no lo creo lo puedo ver en etc passwd, y acá aparece al final de todo
el usuario 1. Bien, todos los usuarios tienen un user ID y un group ID, que son estos numeritos que aparecen acá al costado, que corresponderían con el 1006 y 1006. Este 1006 y este 1006 son el user ID y el group ID. Este usuario 1 tiene user ID 1006 y group ID 1006. Para ver cómo funciona esto, les voy a crear un nuevo usuario, el usuario 2. Ya lo tengo. Voy a crear el usuario 22. Bien, entonces les muestro los usuarios que están en el sistema. Van a ver que los últimos dos son el usuario 1 y el usuario 22. Ambos usuarios en el archivo PathWD tienen una estructura parecida, que puede ser distinto a los otros usuarios que hay en el sistema. Esto ya lo discutimos un poco antes en los videos anteriores. Lo que quiero mostrar acá es que el user ID del usuario 1 es el 1006 y el siguiente usuario que creé tiene user ID 1007 y aparece a la derecha otro número que es el group ID. Bueno, resulta que en Linux un usuario tiene obligatoriamente siempre un grupo principal. No puede un usuario no tener un grupo principal, pero nosotros no creamos ningún grupo. Yo acá dice user_add, no group_add. Sin embargo, cuando uno crea un usuario y no le asigna un grupo principal, Linux inventa un grupo con el nombre del usuario que acabamos de crear. Si vamos al archivo que muestra los grupos, vamos a ver de que se agregó estoy haciendo un cat del archivo group y veo que apareció el grupo que se llama usuario 1 con group ID 1006 y el grupo que se llama usuario 22 con group ID 1007. O sea que Linux acaba de crear, porque se le cantó, un grupo para cada uno de los usuarios nuevos que yo agregué en el sistema. Y entonces nada, hay que saber que si uno crea un usuario y no le asigna un grupo a la hora de crearlo, ese usuario va a ir a parar a un grupo que también se va a crear en el sistema. La máxima cantidad de usuarios y la máxima cantidad de grupos que se pueden crear. Organizativamente siempre conviene mejor tener a los usuarios de un tipo metidos en un grupo. Y además un usuario puede pertenecer a más de un grupo. Tiene un grupo principal y puede tener un montón de grupos secundarios. Por ejemplo, ser sudoer. Pertenecer al grupo root, pertenecer al grupo admin, al grupo pepito, etc. Bien, todo esto lo hicimos con el comando user_add. Vamos ahora a crear grupos. Group add. Voy a crear al grupo G1 y voy a crear al grupo G2. Si les muestro los grupos que hay en el sistema, van a ver que aparecieron con groups ID consecutivos, el grupo 1 1008 y el grupo 2 1009. Es decir que ven que es consecutivo el número de grupo ID. Estos grupos ID los va secuenciando el sistema, no obstante uno podría elegir arbitrariamente un número de grupo ID. De hecho, para los permisos y en las llamadas al sistema y en las librerías de programación en C, es tanto posible utilizar el string, digamos G1, que sería el nombre del grupo, como su group ID, que es 1008. Digamos que esto sería para los seres humanos y el 1008 sería para el Linux. Bien, tenemos grupos sin tener usuarios. No podemos tener usuarios sin tener un grupo que lo contenga. Vamos a repasar. Yo creé al usuario 1 con user_add. Lo voy a borrar. Con userdel. Al usuario 1, al usuario 2. Con group del voy a borrar al G1 y voy a borrar al G2. Acá va a hacer desaparecer los usuarios y los grupos. Ya no está más el G1 y el G2 en los grupos. Y vamos a mostrar los usuarios. Ahí está. Ya no está más el usuario 1. El usuario 22 sí, me confundí, borré el 2. Vamos a borrarlo también al usuario 22. Estoy en una virtual para jugar con permisos. No estoy haciendo nada crítico. Ahí recién, por ejemplo, me mandé una cagada y
Si ese usuario 2 hubiera sido importante, me hubiera comprado un quilombo. Para jugar con permisos suelo acostumbrar a usar una virtual, a pesar de que para este tipo de cosas no es algo tan crítico el crear usuarios y grupos que no existen en el sistema, borrarlos, modificarlos. El riesgo sería tocar uno que hayamos hecho en el pasado. Bueno, ahí desapareció el usuario 22. ¿Qué es esto? Bueno, tengo usuarios, tengo grupos. Si vamos al comando user_add, bueno, dice que puede crear un usuario. Y si leemos acá en el MAM, se puede asignar a el usuario un grupo al cual pertenezca. Como hay dos comandos para crear usuarios, yo a veces me suelo confundir uno con otro. Creo que en este es la opción "-g". Así que lo que vamos a hacer acá, lo que vamos a hacer es crear un usuario, pero asignándolo a un grupo. Para hacer eso, primero el grupo tiene que existir. Entonces vamos a hacer un group add grupo 1. El grupo 1 acaba de existir. Entonces yo ahora voy a hacer un user_add usuario 1 en el grupo 1. No me chilló, así que seguramente lo hice bien. Para chequear si lo hice bien, con cat passwd me voy a fijar que el usu1 esté en el grupo 1. Vamos a ver el archivo passwd. Tengo al usu1 con user id 1005 y group id 1006. Fíjense que el número es distinto. Eso podría ser casualidad o no. Lo importante es saber que el 1006 sea el group id que corresponde con el grupo 1, que es el grupo que yo le quise asignar a este usu1. Acá su carpeta personal se creó en /home/usu1 y tiene la consola por defecto. shmb. Vamos a revisar el archivo de groups. Por acá abajo tendría que estar el grupo 1 y tiene el grupo id 1006. Entonces lo que yo podría representar que hice recién es: creé una bolsa contenedora de usuarios llamada grupo. A este grupo le di el nombre de grupo 1. Tiene un group id que es porque arbitrariamente Linux le puso eso, siguiendo un orden secuencial. Y estaba vacío. Y después agarré y creé a el usu1. Este usu1 va a ser un usuario que va a pertenecer al grupo llamado grupo 1. Este usu1 tiene user id 1005. Entonces los permisos van a ser interpretados como... Vamos a mostrar solo el de este usuario. Ahí está. Entonces, esto está en el cómo usar el grep y el pipe, está en otro video, así que no lo explico. Este usu1, user id 1005, grupo id 1006. Entonces tengo el usu1 dentro del grupo 1. Podemos agregar un usu2, por ejemplo. Entonces acá pongo usu2 en el grupo 1. Entonces ahora muestro con cat los usu y tengo el usu1 user id 1005 y el usu2 user id 1006. Ambos tienen el group id 1006, o sea que ambos dos pertenecen al mismo grupo. El group id 1006 es el que corresponde con el grupo 1. Si me tira uno más, usu3 en el grupo 1. Acá les muestro todos los usus y van a ver que tenemos usu1, usu2, usu3, todos con group id 1006. Acá me aparece este usuario 1A, pero es como estoy usando el grep. Podría poner, por ejemplo, así. Usu1. Tenemos una expresión regular. No me acuerdo cómo saca. Usu1, usu2, usu3.
Esa, corchetito 1, 2, 3. No me la acuerdo. Bueno, o sea, es usu y lo que viene después puede ser el 1, puede ser el 2 y puede ser el 3. Como yo creé el usu 1, usu 2, usu 3, me muestra eso. Creo que no dice expresiones regulares un medio. Bueno, tengo 1006, 1006, 1006, todos los groups ID. Tengo 3 usuarios en un mismo grupo. Podríamos hacer ahora lo siguiente. Groups usu 1. Usu 1 pertenece al grupo 1. Groups usu 2 pertenece y groups usu 3 pertenece al grupo 1. Esa sería la forma, a través de un comando, en vez de ver los archivos, de saber a qué grupo pertenece un usuario determinado en el sistema. O sea que creamos 3 usuarios. Previo a haber creado un grupo, metimos esos 3 usuarios en un grupo a medida que lo fuimos creando. Con esto ya sabemos crear usuarios y meterlos en un grupo. Antes de todo creé y borré. Faltaría agregarle un grupo secundario a un usuario y loguearnos con esos usuarios para ver los permisos. ¿Cómo vamos con esto? Yo creo que eso lo podría dejar para otro video. Sí, en el próximo video voy a mostrarles cómo entre estos distintos usuarios podemos meternos de un usuario para dejar de que otro nos deje leer, escribir o ejecutar cosas de él, y viceversa, de que todos los que pertenecemos a un mismo grupo podamos hacer cosas en común porque pertenecemos a ese grupo en común. Así que bueno, hasta el próximo video de Permiso de Linux.